Presten bastante atención. Física, campo magnético, efecto Western. Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, lunes 15 de noviembre del 2021. Vamos a iniciar esta parte del curso. Por favor, les voy a pedir bastante atención. ¿Bien? Vamos a ver. Cuando pongan presente, por favor, en el chat para registrar su asistencia. ¿Bien? Pongan presente en el chat para pongan presente en el chat, por favor, todos para registrar. Voy a iniciar la grabación. ¿Bien? De nuevo. Ya, ahora sí, pongan presente en el chat. Por favor, pongan la palabra presente en el chat para iniciar la grabación. Vamos a iniciar la grabación. ¿Ya está? Comenzamos. Objetivo. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Dice 1, comprender la naturaleza del campo magnético. 2, determinar la inducción magnética debido a un conductor eléctrico en un punto determinado. Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por los antiguos griegos. Se dice que por primera vez se observó en la ciudad de Magnesia, en el Asia Menor. De ahí el término magnetismo. Sabían que ciertas piedras atrapan el hierro y estos a su vez a otros trocitos de hierro. A estas piedras se le denominan imanes naturales. Bien. Ahí más o menos tienen la figura. Un cuerpo atrapando, ¿no? Sin necesidad de, ¿no? Son atraídos por el imán. Bien. Vamos a ver rápidamente. Mapa conceptual, que no es otra cosa que la descripción esquemática de lo que vamos a ver el día de hoy en clase. A ver. Magnetismo. ¿Sí? Lo que vamos a ver es la definición de magnetismo, magnetización de un cuerpo y el campo magnético terrestre. Sí, tiene que ver con lo que vamos a hacer. Efecto Western, ¿sí? Y la famosa ley de Biot-Savart, que tiene que ver con este efecto Western, ¿no? Esta ley nos va a hablar de el campo magnético para un conductor, un hilo conductor finito, el campo magnético para un hilo conductor infinito, el campo magnético para una espira circular y el campo magnético en un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Algunos seguramente han visto ese experimento que hacen con un clavo, un hilo de alambre envuelto alrededor de un clavo y conectado a una pila y lo convierte en un electroimán. Un solenoide es eso, un electroimán. Bien, lo que vamos a ver y buscar es la intensidad del campo magnético debido a la corriente eléctrica o el campo magnético inducido. Veamos, entonces, a ver un ratito, no hay tardones, ¿no? Bien, empezamos, magnetismo, dice, en el siglo XVII, William Gilbert emprendió un estudio sistemático acerca de las características que presentan los imanes. Llegó a esta conclusión. El magnetismo es aquella propiedad que presentan algunas sustancias llamadas imanes que consiste en atraer limaduras de hierro, ¿no? William Gilbert, recuérdenlo. ¿Qué es la magnetización? Dice, cuando un electrón gira o rota alrededor de su eje, genera un campo magnético, es decir, actúa como si fuese un electroimán, ¿ya? Esto sucede con los electrones, que son cargas eléctricas
en movimiento, ¿sí? Entonces, en un material no magnetizado, los átomos están orientados en forma aleatoria y no existen... Un momentito, chicos. Bien. En un material no magnetizado, los átomos están orientados en forma aleatoria, en forma caótica, ¿no? Y no existe un efecto magnético. En cambio, en un material magnetizado, estos están alineados en una orientación determinada. Ahí está, ¿ven? Aquí los spin que le llaman en química están desordenados, pero aquí mira, ve, están alineados. Este es un cuerpo magnetizado y este es un cuerpo no magnetizado. Bien, ahora, un imán presenta dos zonas magnéticas, dos zonas muy características, ¿sí? Que son los famosos polos. Miren, esto es un imán, ¿sí? Un imán tiene una zona que se llama, se concentra más o menos aquí, polo norte y polo sur. Dentro del mismo cuerpo hay estas dos zonas bien diferenciadas. En ese sentido, sí, lo que se manifiesta es un campo magnético. Líneas magnéticas que siempre salen del polo norte y entran al polo sur. ¿Bien? Y gracias a estas líneas magnéticas, uno puede deducir que hay efectos entre imanes, aun cuando estos no estén en contacto. Algo así como las cargas eléctricas. Vean. Las fuerzas entre los imanes, tanto de atracción como de repulsión, ocurren por la presencia de un campo magnético alrededor del imán. Miren, un polo norte con un polo sur experimentan atracción magnética. Un polo norte con un polo norte experimentan fuerzas de repulsión magnética. ¿Bien? Ahora, magnetismo, campo magnético terrestre. ¿Por qué es importante estudiar esto del campo magnético terrestre? Porque nuestro planeta Tierra tiene el comportamiento de un gigantesco imán. Sí, señores, la Tierra se comporta como un imán gigantesco. ¿Sí? Sin embargo, dice aquí, esto se debe a muchas causas, ¿no? Pero, en síntesis, es lo que vamos a considerar. El planeta Tierra se comporta como como un imán gigantesco y tiene la propiedad de alinear a imanes pequeños dentro de ella. ¿Sí? Miren, esto de acá, ¿cómo se llama? La línea que pasa desde el polo norte al polo sur geográfico. Geografía. ¿Cómo se le llama a estas líneas que vienen así? ¿Ah? Paralelos. ¿Están ahí? ¿No se les escucha? Paralelos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el polo norte geográfico y aquí tenemos el polo sur geográfico. ¿Bien? Pero existe, la Tierra te dice que se comporta como un gigantesco imán. Él tiene un polo sur magnético que está muy cerca al norte geográfico y tiene un polo norte magnético que está cerca al polo sur geográfico. ¿Bien? Cuando usted une la línea que une el polo sur y el polo norte magnético, se genera una abertura aquí, un ángulo. Este es el famoso ángulo de declinación magnética. Permanece constante debido a las características magnéticas de la Tierra, ¿no? Entonces, es debido a esto que los imanes en la Tierra se alinean, ¿sí? Porque un imán pequeño dentro de un campo magnético grande sufre los efectos de ese magnetismo, ¿no? Un ejemplo es el ejemplo de Oester, que ahora lo vamos a ver. Bien, este ángulo de declinación magnética sufrió una variación en el último terremoto de Chile por primera vez.
y su declinación magnética cambió con el último terremoto de Japón. Fue tan grande el movimiento de la Tierra que la declinación magnética cambió y afectó de alguna manera a los campos que están dentro de la Tierra. Si este campo magnético cambia, la declinación magnética varía 1 grado, no, 1 segundo, ¿sí? En 1 segundo sexagesimal, automáticamente todos los equipos electrónicos del planeta quedarían obsoletos. Eso es el terror que se vive, ¿no? ¿Qué puede variar el campo magnético terrestre? Un gran movimiento en el planeta. ¿Qué otra cosa? Una onda de calor que venga del Sol que sea tan fuerte que no pueda de repente bloquear este campo magnético. Ojo, este campo magnético en la Tierra es una protección que tenemos contra las emisiones solares. Sí, las ondas de calor que vienen del Sol chocan con el campo magnético terrestre y se van fuera. Es por eso que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur de nuestro planeta, en el cielo se ven unas luces de colores que le conocen como las famosas auroras boreales. ¿Sí? ¿Y por qué se ven esas luces? Porque son el efecto del choque de las emisiones solares con nuestro campo magnético, en la parte más extrema. ¿Sí? Donde es un poquito más débil. Imagínense, ¿no? Lean al respecto, ¿ah? Yo les voy a enseñar las cosas prácticas de esto, nada más. Experimento de Western, ¿sí? No salió, ¿qué pasó? Bien, dice, en 1820 el filósofo natural Hans Christian Oester descubrió lo siguiente. ¿Qué descubrió? Él vio un hilo conductor, ¿sí? Hilo conductor. No hay corriente en este momento. Una brújula. La brújula es una aguja imantada que se alinea con el campo magnético terrestre. Eso es la propiedad que tiene una brújula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Western? Él hizo pasar corriente eléctrica a través de este hilo conductor y lo que notó es que esta aguja cambiaba de posición. Mira, aquí está apuntando de oeste a este. ¿Ven? No hay corriente eléctrica. Pero ahora miren, cuando la corriente eléctrica comenzó a circular por este hilo conductor, la aguja de la brújula se alineó perpendicular a este hilo conductor. ¿Ven? Ahora cambió su alineación. Esto le dio la idea de que al ser la aguja un imán, y si cambió de posición, es porque de alguna manera este hilo conductor, al mover carga eléctrica a través de él, generaba a sus alrededores un campo magnético que alteraba a este pequeño imán. ¿Sí? Entonces, al ver esa desviación, esa declinación magnética en la brújula, Oester propuso lo siguiente. Aquí hay mira, no hay corriente, mira la aguja. Se junta y mira, cambia, ¿no? Esto es un grafiquito bien interesante, ¿sí? Entonces, ¿por qué cambia por qué se mueve esta aguja magnetizada? Porque la corriente eléctrica al circular por un hilo conductor a sus alrededores genera un campo magnético, ¿sí? Dice, los portadores de carga eléctrica en movimiento producen alrededor de ellos un campo magnético. ¿Ven? Aquí tienes otra figura. La carga eléctrica está yendo de abajo hacia arriba. A sus alrededores se forma un campo magnético donde el centro es este conductor. Estas son líneas magnéticas alrededor de este hilo conductor. Lo que se genera es un efecto magnético alrededor de ello. ¿Y cómo lo demostró Western? Fácil. Atravesó un papel con un hilo o un cable, hizo circular corriente eléctrica, pero sobre el papel esparció limadura de hierro. ¿Qué pasó con la limadura de hierro?
Oester observó que esas limaduras de hierro se alineaban en forma concéntrica alrededor del hilo conductor. Bien, mire ahora. Esto hizo es un papel, un hilo conductor, limaduras de hierro. Al paso de la corriente eléctrica, las limaduras de hierro se alineaban, sí, en líneas concéntricas alrededor del hilo conductor. Esto quiere decir que de alguna manera la corriente eléctrica genera un campo magnético a sus alrededores. Bien, esto fue lo que descubrió Christian Oester. Y es más, él le dio un sentido de giro al campo magnético. Miren lo que vamos a ver. Vean, esta es la famosa regla de la mano derecha. Bien, esa famosa regla de la mano derecha, con la yema de los dedos, tratas de envolver el cable y el dedo gordo va a apuntar hacia la dirección de la corriente eléctrica. Bien, eso indica que hay un sentido de giro, ¿sí? En este caso, el giro es antihorario, alrededor del hilo conductor. Por lo tanto, se va a generar un campo magnético en este sentido. Alrededor de este hilo conductor hay un campo magnético que se manifiesta en este sentido. Ese campo magnético se puede deducir a través de la regla de la mano derecha. ¿Ve aquí? Esta es una vista frontal de este efecto. Cuando esto da vuelta, las líneas de fuerza salen de esta parte del plano y entran en esta parte del plano. Líneas de inducción salientes del plano. Es como si salieran para girar y entrar aquí. Y aquí, líneas de inducción magnética entrantes a esta parte del plano. ¿Sí? El punto significa que hay algo entrando a un plano en forma perpendicular. Y la Paula Cruz significa que hay un vector entrando en forma perpendicular a esta parte del plano. ¿Ve? El sentido que le dio Oester, la vista 3D de cómo se comporta el campo magnético alrededor de un hilo conductor y la forma frontal. Para el análisis a veces esto es muy importante. Suelen ponerte problemas así en los exámenes. Se supone que aquí está saliendo una línea de fuerza y está entrando aquí. ¿Bien? Miren aquí. Ahí vean. La mano gira y el dedo gordo apunta el sentido de la corriente eléctrica y el giro de la yema de los dedos describe el sentido de giro alrededor, que es la manifestación del campo eléctrico alrededor de este hilo conductor. Bien, estos efectos fueron estudiados por varios hombres de ciencias. Bien, y determinaron la intensidad del campo magnético inducido por un hilo conductor a través de los estudios estos hombres, Biot y Savart. Sí, y es lo que conocemos como la ley de Biot-Savart. Dice, después de los experimentos de Oester, muchos científicos trabajaron sobre los mismos fenómenos. Jean-Baptiste Biot y Félix Savart anunciaron sus resultados del módulo de la inducción magnética, ¿no? Ellos descubrieron el módulo de la inducción magnética es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica e inversamente proporcional a la distancia R, ¿no? De este conductor a cierta distancia, según me voy alejando, ¿no? El campo magnético se va a manifestar. A esto se le conoció como inducción magnética en un punto P. Miren aquí, para un conductor de gran dimensión se puede determinar. Vamos a ver varios casos. Para un conductor finito, un hilo conductor finito. Cuando un segmento RS, que es el segmento del hilo conductor, conduce una corriente de intensidad I, como es mostrada en la figura, genera un campo magnético tal en un punto P, contenido en un plano. El vector B será normal a dicho plano, perpendicular. Al unir el punto P con los extremos de R y S del conductor se genera lo que a continuación vamos a ver. Mire usted. Esto es el hilo conductor finito. ¿Sí? En este punto P, en ese punto P, si usted usa la mano derecha,
y trata de envolver este hilo conductor. A ver, un momentito. No puedo usar a veces la cámara porque, a ver, un ratito, ¿ven? Mira, esta es mi mano izquierda, mi mano derecha. Quiero ver aquí si hay alguna opción. A ver, un momentito. Aquí. Ahora sí, ya está. Presten atención. Miren. A ver, vean. ¿Ven esto? Es un lapicero. Esta es mi mano derecha. Voy a suponer que la corriente va de izquierda a derecha. ¿Sí? Mi dedo gordo debe apuntar el sentido de la corriente. Y esto debe funcionar así. Un momentito, ¿ya? Otro problema que tenemos acá. Y ahora sí. Sí, es eso que está al fondo de mi pizarra. ¿Ven? Este es el hilo conductor. ¿Ven? Mi mano envuelve, pero mi dedo siempre. Entonces, imagínense que estás en un plano, aquí va a entrar y el vector va a salir perpendicular. ¿Sí? Miren aquí. Aquí en la figura. Ya me dijo que mi conexión. ¿Ven? La corriente circula aquí y por eso que el vector, por la regla de la mano derecha, envuelve y saldría de este punto. En este punto el vector es perpendicular a este plano. Uno, este punto con una perpendicular al conductor, son mutuamente, este vector, esta línea es perpendicular, y de este punto trazo líneas a los extremos del conductor, teniendo un ángulo alfa y un ángulo beta. R es la distancia que hay del punto P al hilo conductor. I es la intensidad de corriente que circula por ese hilo conductor. ¿Sí? Matemáticamente se calcula, Biot-Savart dieron esta fórmula. Mu sub 0 por la intensidad de corriente sobre 4pi por R. R es la distancia de este punto a este hilo conductor. Por el seno de alfa más el seno de beta. ¿Bien? Entonces, donde P es el punto, ¿no? R, aquí debió ser R, es la distancia de este punto P a este segmento RS. Esta distancia es R. ¿Sí? Mu sub 0 se llama permeabilidad magnética en el vacío. Bien, nosotros vamos a considerar que trabajamos en el vacío cuando trabajamos con este mu. Y este mu, al igual que la constante de Coulomb, tiene un valor. Es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. ¿Sí? I es intensidad de corriente eléctrica, se mide en amperes. B es el campo de inducción magnética que se mide en teslas. ¿Sí? Tesla. Esa es la unidad de intensidad de campo magnético. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un conductor semifinito? Usted va a utilizar esta fórmula matemática. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí, este conductor, ¿no? Tiene un punto inicial y por aquí se expande hasta el infinito. Esta fórmula se convierte en esto. ¿Bien? Mu sub 0 sobre 4pi por I sobre R. ¿Qué pasa para un conductor infinito? Este ángulo beta se abriría hacia el infinito, mientras él crece hacia el infinito, este ángulo se abre y beta valdría 90 grados. Y lo mismo por aquí. Esta parte del conductor se expandiría por aquí y este ángulo alfa se abriría hasta formar 90 grados. Seno de 90, esto es 2. Se cancela y la fórmula que ustedes tendrían cuando tenga un conductor infinito por donde circula la corriente eléctrica, allí también la regla de la mano derecha indica que el campo magnético tiene este sentido antihorario.
¿sí? En un punto cualquiera de esta línea magnética, ¿sí? El vector de campo magnético es perpendicular o tangente a la línea de campo magnético. Por eso que aquí el ángulo es 90. En este punto, por ejemplo, que pertenece a esta misma línea de campo magnético, ¿sí? En este punto, este vector de inducción magnética, ¿sí? Es perpendicular. Tener en consideración eso. Y esta formulita se reduce a mu sub 0 sobre 2pi por I sobre R. ¿Sí? Mu sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío. ¿Bien? ¿Cuánto vale? 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Esto es un valor constante que usted debe conocer. Esto se cumple cuando el conductor es finito, cuando el conductor es semifinito, cuando el conductor es infinito. Se parecen, no confundan, ¿eh? El campo en el punto P es mu sub 0 sobre 2pi por I sobre R. Aquí es sobre 4pi. Cuando es semi-infinito. ¿Ya? Profe, ¿y hay más casos? Claro que sí. Mire usted. Para una espira circular, ¿no? ¿Qué es una espira circular? Es un conductor de forma circular. Bien, aquí está. ¿Ven? La corriente está circulando en este sentido y el campo magnético va a envolver y va a salir por acá, ¿no? En este punto, aquí haría una línea magnética y saldría por acá. Este es el centro de la espira y este es un punto que está a una distancia X del centro de la espira por donde circula corriente eléctrica. Matemáticamente, en el centro de la espira, el campo magnético es mu sub 0 sobre 2 por I sobre R. ¿Quién es R? La distancia o el radio de la espira. ¿Sí? Esta espira circular por donde circula corriente eléctrica. Ahora, ¿bien? ¿Cuál es el campo en el punto P? Aquí es esta expresión. El campo en este punto, donde, ¿quién es X? La distancia que hay de este punto a este punto. X. ¿Bien? Y R, el radio de la espira circular, mu sub 0 I por R cuadrado sobre 2X cuadrado más R cuadrado, todo elevado a la 3 medios. ¿No? Esto es cuando se trata de una espira circular. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no tengo una espira, sino tengo un arco de corriente? Es decir, mire, tengo así, un conductor que tiene la forma circular. Entonces aquí es radio, radio, este ángulo se mide en radianes y el campo es perpendicular al plano, ¿no? Aplicando el sentido de la mano derecha se sabe esto. I por teta por mu sub 0 sobre 4pi por R. Este es el modelo matemático para un conductor circular de su campo magnético. ¿Bien? Teta se mide en radianes. Seguimos. Esto es lo que ustedes usaban seguramente para jugar, lo que se le llama selenoide. ¿Qué es un selenoide? Es una barra de carbón o grafito o un metal, ¿sí? Al cual se le enrolla alambre. Le enrolla, ¿sí? A esto se le conoce como bobina o solenoide. ¿Bien? Miren cómo funciona. ¿Cómo está? Si por aquí entra corriente eléctrica y sigue este sentido, el campo magnético que se va a generar es el que usted está viendo aquí. Aquí el campo es saliente, aquí es entrante. Se forma un gran imán. ¿Bien? Entonces, la intensidad del campo en el centro de la espira o fuera de la espira va a depender del número de vueltas que este hilo le ha dado. Generalmente es un hilo de cobre. De la longitud de la espira, de la intensidad de corriente que estoy haciendo circular por esta espira, ¿no? Lo conecto a una pila y se genera, ¿sí? Se genera, ¿no? La corriente viene en este sentido, ¿sí? Va a ir hacia allá. Tu dedo gordo apunta el sentido de la corriente y tu mano envuelve, ¿no? Y eso de ahí te indica el campo que se está formando. ¿Bien? Esto se calcula como mu sub 0 por el número de vueltas, por la intensidad de corriente, por el largo de la espira. El largo de la espira.
y con ello se puede conocer la intensidad de campo magnético, ¿no? Usted puede agarrar un hilo de cobre, un clavo de hierro, enrollarlo con un hilo de cobre alrededor y los extremos de ese hilo de cobre unirlo a una pila de 1.5 voltios. Dependiendo del grosor del hilo de cobre, usted puede saber qué amperaje soportará. O sea, la intensidad de corriente que circula por ahí. Y a partir de ahí, usted puede conocer este campo magnético generado con un alambre. Pero tiene que saber el número de vueltas. Esto es importante, ¿sí? La corriente, al pasar a través de un hilo conductor enrollado de esta manera, genera un campo magnético. Lo contrario es el principio de los famosos motores. Sí. Un hilo magnético enrollado a través de un hilo, de un imán, ¿sí? El imán va a inducir en el movimiento corriente eléctrica a través del hilo conductor. Y eso es el principio de los generadores eléctricos. ¿Bien? Vamos a ver aquí. Donde N es el número de espiras, L es la longitud del solenoide. Y esto sería todo lo que concierne al marco teórico.